Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, hola, soy Neus Arola, del podcast Nada que hacer. Hoy empezamos la segunda temporada, que hemos titulado La última pregunta. Estamos con David Giménez. Hola, David. Hola. Y vamos a compartir acerca de la vida, el ser humano y otros reinos. Vamos a empezar comentando acerca del ser humano y de la vida aquí, en este plano, en este planeta, en este rango de percepción y de conciencia, en el que aparenta que somos entidades individuales sobreviviendo como pueden en un entorno totalmente hostil. Y en primer lugar, me gustaría que viésemos qué significa ser humano, en contraposición a ser un animal o una planta, y por qué cada uno de nosotros hemos nacido como mujer o como hombre, y no como un gato o un pájaro. Sí, podemos decir que ser humano se trata de un nivel de conciencia diferente, más elevado que el de los animales, las plantas o los minerales. También sabemos que el cuerpo biológico es la manifestación física de la conciencia y la mente. Es la manifestación del ser individual de cada uno siendo y expresándose a través de ese cuerpo en particular. Es decir, aquello que tenemos en la conciencia y en la mente, sean miedos, sea estrés o sean deseos, se manifiesta y moldea tanto nuestro cuerpo como nuestra vida. Pero básicamente, nacer como humanos se trata del desarrollo de un potencial y de una decisión. Nacer como humano tiene que ser potencialmente posible. Luego, el karma que se arrastra, que requiera o permita ser sanado a través de un cuerpo humano. Y por último, que exista un acuerdo con la voluntad individual para que eso pueda llevarse a cabo. Es la combinación de una multitud de factores la que lleva a un nacimiento humano. ¿Voluntad individual? ¿Quiere esto decir que elegimos nacer? ¿Elegimos ser humanos? Sí, para decirlo de una forma sencilla, podemos decir que lo que es el ser individual, el alma individual, lo que en el Vedanta se conoce como Jiva, es quien decide, siempre que forme parte de su potencialidad, volver a encarnar, volver a expresarse a través de un cuerpo humano. Puede que no tenga esa opción y tenga que quemar karma a través del reino mineral, expresándose como una piedra durante años, o a través del reino animal, siendo un pollo y sirviendo de alimento a alguien en particular, quién sabe. Supongo que ya hablaremos del karma más adelante. Sí, ya lo tenemos previsto. Entonces, David, ¿qué es lo que diferencia al ser humano del reino animal, vegetal y mineral? A ver, de entrada, tenemos que añadir una categoría a este listado de reinos que has nombrado. Evidentemente, tenemos en la base el reino mineral, luego el reino vegetal y luego el reino animal. Y luego tenemos dos más. Una la conocemos como la especie humana y luego tenemos el ser humano. Y es necesario distinguir entre estas dos categorías, pues la una se trata de una especie biológica y anatómica y la otra de un estado de ser. Por lo que comentas, deberíamos entender que es diferente ser un humano a el ser humano. Sí, hay que hacer cierta distinción. A ver, lo que diferencia un espécimen humano, es decir, la especie biológica humana, de un ser humano, es el deseo de alcanzar su máximo potencial. Pero no el deseo de alcanzar el máximo potencial físico o material o social o incluso intelectual, no. Se trata de alcanzar el máximo potencial espiritual, que es el deseo de saber qué se es. Se trata del deseo de acercarse lo máximo posible a la fuente de eso que soy. Mientras que el espécimen humano, los deseos, por muy grandes, elevados y legítimos que sean, se quedan por debajo del deseo espiritual. Acaban siendo siempre deseos materiales, a lo sumo intelectuales. Y entonces, ¿qué es lo que diferencia al ser humano del reino animal, vegetal y mineral? Vamos a ver. Hemos dicho que nacer como humanos depende, primero, de multitud de patrones kármicos y segundo, de la voluntad de hacerlo, es decir, del deseo de nacer como humanos para poder llevar a cabo nuestro propósito.
Y es en esta intensidad del deseo que podemos ver claramente las diferencias entre los diferentes reinos. El movimiento es una de las particularidades que evidencian el nivel de deseo. El movimiento evidencia el nivel de deseo. Sí. Por ejemplo, podemos comprobar que el reino mineral carece casi por completo de deseo o voluntad. Podemos ver que no hay apenas un movimiento general que incluya todo el reino mineral. Podemos ver grandes movimientos, como por ejemplo el movimiento de las placas tectónicas o el movimiento del mar o los ríos. Pero a nivel individual podemos decir que sus componentes no tienen un movimiento aparente. Esto ocurre porque la voluntad de recibir genera necesidades y las necesidades generan el movimiento adecuado como para lograr lo que se necesita. Y como en el reino mineral hay un deseo mínimo, casi inexistente, este deseo domina toda la categoría a la vez, siendo su poder sobre lo particular nulo o prácticamente imperceptible. Entonces, lo que estás diciendo es que una piedra no se mueve porque carece de deseo. A ver, es algo más complejo que eso, pero por ahora podemos decir que sí. Básicamente, una piedra no se mueve porque carece de deseo y de conciencia. ¿Y qué pasa con las plantas? Estas sí que tienen movimiento. Sí, claro. Las plantas, el reino vegetal, es evidente que tiene cierto movimiento, y eso pone en evidencia que su conciencia es superior a la del reino mineral, y así su voluntad de recibir es también superior. Podemos comprobar cómo este deseo de recibir es patente, ahora sí, en cada uno de los individuos que componen esta categoría. Al contrario que en el reino mineral, en el que para percibir el movimiento tenemos que verlo en su conjunto. En el reino vegetal podemos comprobar cómo cada planta individual tiene un movimiento propio evidente. Es capaz de nutrirse, de crecer, de evolucionar y de moverse enfocándose hacia el sol. Sin embargo, en el reino vegetal todavía están ausentes la sensación y la necesidad de libertad e individualidad. Es decir, cada planta individual no tiene una experiencia de vida por sí misma y para sí misma. Es decir, que una planta no tiene conciencia ni la experiencia única de ser una planta individual. Así es. Bien, ahora entiendo mejor la relación entre el movimiento y el deseo. Por eso los animales se mueven más. Cuando tienen hambre, van a buscar la comida. Así es. El reino animal se sitúa en unos niveles tanto de conciencia como de deseo más elevados. En los animales, la voluntad de recibir ya genera en cada individuo la sensación de libertad e individualidad, lo que implica que la experiencia de la vida es única para cada individuo por separado. Un gato quizá no tenga la consciencia suficiente como para saber que es un gato, pero sí sabe que no es ese otro gato, ese otro individuo. Sin embargo, todavía no tiene la capacidad de sentir al otro, de sentir empatía y participar de los sufrimientos y alegrías de los otros. Además, el animal no goza de libre albedrío, es decir, no dispone de la capacidad de hacer en el presente algo que no desea a cambio de un beneficio futuro. Un perro, por ejemplo, no tiene ni la capacidad ni el poder de discernir y decidir. Simplemente se mueve por el impulso de quiero o no quiero. Por ejemplo, si queremos sacar a nuestro perro a pasear y hace calor, no podemos obligarle a beber ahora para que no tenga sed luego. Si ahora no quiere beber, no lo hará. Si intentas obligarle a hacerlo, aunque sea por su bien, él lo entenderá como una agresión. Y ahora supongo que ya llega el momento de hablar del humano. Sí, ahora llegamos a la especie humana, con unos niveles de conciencia y deseo más elevados. Podemos decir que el humano se diferencia solo en dos aspectos del animal. Uno, el libre albedrío. Es decir, el humano tiene la capacidad de escoger un dolor presente a cambio de un placer futuro. Y dos, la capacidad de empatizar con el otro, de sentir el sufrimiento y la alegría de los demás, y esto es importante, de desear lo que el otro tiene. Pues a diferencia del animal, que carece de la capacidad de sentir al otro y solamente puede generar necesidades y deseos en la medida que sean intrínsecos a esa criatura solamente, el espécimen humano, al poder sentir al otro, tiene también la necesidad de todo lo que el otro tiene. Y aquí aparece la envidia, por ser igual o mejor que los demás. Y cuando consigue cierta porción de aquello que desea, quiere aumentarla, quiere más. Por lo tanto, sus necesidades crecen y crecen continuamente hasta que desea, y muchas veces consigue, devorar y destruir todo lo que hay en su alcance. Esto básicamente es lo que diferencia al humano de los animales.
Sin embargo, sabemos que la empatía tampoco está presente en todos los humanos, pues no todos los humanos son capaces de sentir al otro, al menos en gran medida. Es decir, muchos pueden sentir dolor al ver la última catástrofe del día en las noticias, pero son totalmente incapaces de sentir las molestias que pueden estar causando a sus vecinos. Hay quien, en casos extremos, es totalmente incapaz de sentir la más mínima empatía por el otro, lo que le lleva a hacer lo que sea por conseguir aquello que desea. De hecho, la empatía, un atributo que en teoría debería ser algo bueno, resulta que en la mayoría de la gente suele ser bastante destructiva, pues muchas personas suelen aplicar su empatía solo a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Cada persona hace su selección y aplica su empatía a ello, y nunca suele aplicar su empatía a nada que no sirva para beneficiarse de alguna forma a sí misma. David, creo que no estás dejando en muy buen lugar a los humanos. A ver, básicamente un espécimen humano no es más que un animal más evolucionado y sofisticado. Evidentemente, dentro del espécimen humano hay también muchos niveles, dependiendo de los niveles de conciencia de cada uno. Nos falta comentar acerca del ser humano. Sí, esta es ya la última categoría, el último nivel de evolución, el ser humano. Este se trata del humano, el espécimen humano, con el nivel de conciencia más elevado y, por lo tanto, con el nivel de deseo también más poderoso y elevado. El ser humano tiene la capacidad de sentir el deseo y la necesidad de conocer su origen divino, la fuente de aquello que es en sí mismo. El ser humano contiene el deseo, la voluntad y la capacidad de averiguar quién es. De acuerdo. Hasta aquí nos queda claro la diferencia entre el humano, el ser humano y los otros reinos. Veo que todo está dividido en niveles, los deseos, la conciencia, hasta los humanos. Sí, en este mundo todo lo dividimos en niveles. Es la forma de que la mente logre un mejor entendimiento. En lugar de decir que hace frío o calor, lo cual es un dato subjetivo, podemos decir que tenemos 6 o 34 grados, lo cual es un dato objetivo y convierte una información más o menos abstracta en concreta y comprensible, en un dato objetivo. Con el deseo sucede lo mismo. Indagar en el nivel de deseo es la forma más sencilla en la que cada persona puede saber, a grandes rasgos, simplemente como indicación, cuál es su nivel de conciencia. Interpreto con esto que nos dices, que hay también diferentes niveles de deseo en los humanos. Sí, claro. Habitualmente el deseo se divide en 5 grandes niveles. El primer nivel de deseo se relaciona con los deseos físicos y de supervivencia, tales como alimentos, sexo, descendencia y hogar. Estos son los deseos más elementales y son compartidos de igual forma por todas las criaturas vivientes, no solo por los humanos. La forma más simple de decirlo es que el primer nivel de deseo es el deseo de vivir. A partir de este primer nivel, todos los demás sí que son únicamente humanos. Así, en el segundo nivel de deseo aparece el deseo no solo de vivir, sino de vivir mejor. Es decir, aparece el deseo de riqueza, de una casa mejor, de un automóvil mejor, de una familia mejor, de una vida mejor, etc. En el tercer nivel ya no se trata de querer vivir mejor. Ahora lo que aparece es el deseo y la búsqueda de poder, de honor o de fama. Se desea tener influencia y ser reconocidos. Este puede ser el caso de quien siente inclinación a dedicarse a la política, a la empresa o a actividades en las que se puede influir en los demás. Mientras que el cuarto nivel de deseo es el deseo de conocimiento. Se trata de un deseo intelectual. Se han trascendido los deseos físicos y emocionales y solo quedan los deseos de la mente, los deseos de conocer y de saber. Este puede ser el caso de intelectuales, científicos, etc. Y por último, tenemos el deseo de espiritualidad. Ya no se trata de un deseo de tener, de hacer, de sentir o de conocer. Se trata de un deseo de ser. Aquí el alma del individuo anhela volver a su raíz. Este es el deseo más grande e intenso que existe, acompañado también de un nivel de conciencia más elevado. Por lo tanto, tenemos que cuanto más alto es el deseo, más infrecuente y reciente es. Por otro lado, el hecho de que existe otro nivel, el espiritual, que es más elevado que el simplemente humano, es una indicación de que el espécimen humano aún no ha completado su evolución. Interesante, puesto que ahora está de moda eso de ser tu mejor versión. Sin embargo, entiendo que hasta que no sintamos el deseo de búsqueda espiritual, por decirlo de alguna manera simple, nunca alcanzaremos nuestra mejor versión. Así es. Lo que sucede es que cuando uno es solo aquello que es en verdad, no es una versión de nada,
porque no hay nada más, es solo lo que es. Sin embargo, lo que pasa es que cada cual, en su nivel, cree que está en el nivel más alto que puede estar, ya que lo que sucede es que cada uno sí puede ver todo lo que está por debajo de su nivel de conocimiento, pero no tiene la capacidad de percibir nada que está por encima de ese nivel de conocimiento. Esto se conoce como el efecto Dunning-Kruger, que nos habla de la relación entre estupidez y vanidad, según la cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. Pero en fin, todavía nos queda mucho por aprender. Sí, por supuesto. Nos queda mucho por aprender. Pero por hoy lo dejamos aquí. La temporada promete. Querido oyente, nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada. La última pregunta del podcast Nada que hacer.